El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo de naranja el cielo sobre el pequeño pueblo de San Felipe. Allí, en una casita de adobe rodeada de flores silvestres, vivía Benito, un niño de apenas 9 años, con grandes ojos oscuros y cabello desordenado. Desde la muerte de sus padres, Benito vivía solo, acompañado únicamente de sus animalitos, unas pocas gallinas, un burro gris de pelaje suave llamado Luno y 2 cabritos juguetones. Cada tarde, Benito se sentaba en el viejo porche de madera, abrazando sus rodillas, mirando el horizonte con una mezcla de tristeza y esperanza. Sus manos pequeñas acariciaban a Luno mientras murmuraba: «Papá, mamá, ¿me escuchan desde el cielo?». El viento susurraba entre las hojas como si le respondiera. Aunque era solo un niño, Benito se encargaba de todo con sorprendente madurez. Alimentaba a sus animales, cultivaba un pequeño huerto y cuidaba de su hogar. Los vecinos lo conocían como el niño fuerte, pero en el fondo su corazón estaba encargado de soledad. Muchos lo miraban con pena, pero pocos ofrecían ayuda. Esa tarde, mientras recogía los huevos del gallinero, levantó la mirada hacia el cielo y susurró: «Diosito, dame fuerzas, no quiero rendirme». Las nubes se abrieron levemente dejando pasar un rayo de luz que iluminó su rostro, como una respuesta silenciosa del cielo. La noche cayó suave sobre San Felipe, pero algo extraño comenzaba a gestarse. Mientras Benito dormía abrazado a una manta remendada, los animales se inquietaban en el corral. Las gallinas cacareaban nerviosas, los cabritos se agrupaban temblorosos y Luno rebuznaba inquieto. Desde la oscuridad del bosque, figuras sombrías emergieron sigilosas. Eran hombres de rostros endurecidos, cubiertos por capuchas oscuras, cargando sacos y herramientas. Se acercaron al corral, rompieron los viejos candados y comenzaron a capturar a los animales. Cada cacareo sofocado, cada relincho ahogado, parecía un clamor de auxilio. Pero Benito, exhausto, aún no despertaba. El rechinar metálico de las cadenas finalmente lo sobresaltó. Sus ojitos se abrieron de golpe. «¿Qué está pasando?», susurró, mientras un escalofrío recorría su espalda. Corrió descalzo hasta la ventana y al ver las sombras moviéndose en su patio, el terror lo paralizó por un instante. «¡Mis animales!», gritó. Sin pensarlo, tomó su linterna de queroseno y salió al porche. La luz temblorosa iluminó por un segundo los rostros de los ladrones. Uno de ellos, el más alto, le apuntó con un dedo frío. «Vuelve adentro, niño, esto ya no te pertenece». Benito, con lágrimas en los ojos, suplicó: «Por favor, son todo lo que tengo». Pero sus palabras se perdieron en la indiferencia de aquellos hombres. Los hombres continuaron su saqueo sin mostrar compasión. Benito corrió hacia Luno, intentando desatar la cuerda que lo amarraba. «No te los lleven, por favor», sollozaba. Uno de los ladrones empujó al niño con fuerza, haciéndolo caer al suelo polvoriento. Con el corazón destrozado, vio cómo metían las gallinas en sacos, arrastraban los cabritos y llevaban al Luno entre forcejeos. El rechinar de los carros alejándose resonó en la madrugada, dejando tras de sí un vacío abrumador. Benito, cubierto de polvo y lágrimas, quedó tendido en el suelo, mirando la luna que parecía llorar junto a él. El silencio que quedó fue casi insoportable. Con dificultad, Benito se puso de pie y caminó tambaleando hacia el corral vacío. Las puertas de madera colgaban rotas, las huellas de los animales eran las únicas pruebas de lo que acababa de perder. Se arrodilló en medio de la tierra fría, cerró los ojos y levantó su carita hacia el cielo. «Dios, no me abandones. Ya no tengo a mis papás, y ahora tampoco a mis animalitos. No me dejes solo».
Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a pintar el horizonte, pero para Benito, el mundo parecía hundido en una oscuridad infinita. Si tú también confías en Dios, aún en los momentos más oscuros, suscríbete ahora mismo. Tu fe es tu mayor fortaleza. Amaneció, pero Benito no pudo dormir más. Con los ojos hinchados y el corazón roto, tomó su pequeña mochila de tela y decidió ir al pueblo. Quizás los vecinos me ayuden, como papá y mamá ayudaban antes a todos, pensó con esperanza. Caminó descalzo por las calles polvorientas, golpeando tímidamente las puertas de aquellas casas que conocía desde siempre. En la primera, nadie respondió, aunque las cortinas se movieron discretamente. En la segunda, apenas abrieron unos centímetros la puerta. «Lo siento, Benito, no podemos hacer nada por ti». La indiferencia pesaba como una piedra en el pecho del niño. Casa tras casa, puerta tras puerta. Las negativas fueron acumulándose como espinas en el alma de Benito. Muchos de esos vecinos habían comido el pan que sus padres horneaban, habían recibido su ayuda durante las lluvias y las sequías. Pero ahora todos cerraban sus puertas. El niño, humillado, bajó la cabeza y regresó lentamente a su casita vacía. Se sentó en el mismo porche donde tantas veces había soñado con una vida feliz. Las lágrimas que intentaba contener finalmente brotaron. «¿Por qué todos me dan la espalda, Dios?», susurró al viento. El sol comenzó a ocultarse una vez más, pero para Benito, el día nunca había comenzado. Esa noche, mientras el cielo se vestía de estrellas, Benito preparaba su cena. Un pedazo de pan duro, un poco de maíz tostado y un jarro de agua. Era lo único que le quedaba. Mientras calentaba el agua sobre el fuego, escuchó unos pasos afuera. Su corazón dio un salto. ¿Serían los ladrones? ¿Alguien del pueblo? Abrió la puerta con cautela y allí, bajo la tenue luz de la luna, estaba un hombre de aspecto humilde. Su ropa estaba polvorienta, sus zapatos remendados, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una paz difícil de explicar. «Buenas noches, pequeño», dijo el hombre con voz suave pero cargada de necesidad. «Llevo días caminando y no he probado bocado. ¿Tendrás algo para compartir?» Benito lo miró en silencio unos segundos. Su mente recordó la indiferencia de los vecinos, pero su corazón, aún herido, no pudo cerrarse. Bajó la cabeza y abrió la puerta. «Entre, señor, no tengo mucho, pero lo poco es suyo». El hombre entró agradecido. Benito colocó en la mesa su pequeño banquete. El visitante comía despacio, como si saboreara no solo el pan, sino también la bondad del niño. Una calma extraña invadía la pequeña casita. Mientras el hombre comía con gratitud, Benito lo observaba en silencio, sintiendo un extraño calor en el pecho. El visitante levantó la mirada y dijo con voz suave: «Dios te bendiga, hijo. No todos abrirían su puerta como tú lo has hecho, especialmente después de lo que has vivido». Benito bajó la vista, conteniendo el nudo en la garganta. «Aún tengo fe. Mis papás siempre me enseñaron que nunca hay que cerrar el corazón». El hombre sonrió con ternura, como si sus ojos vieran más allá de lo visible. «Tienes un corazón puro, Benito, y los corazones puros son vistos desde el cielo». El hombre terminó su comida, se puso lentamente de pie y antes de marcharse, colocó su mano sobre el hombro frágil de Benito. «Que Dios multiplique lo que has dado hoy», le susurró, mirándolo con unos ojos que, por un instante, parecieron iluminar la estancia. Luego salió de la casita y se perdió entre las sombras de la noche, dejando una extraña sensación de paz flotando en el aire. Benito cerró la puerta, apoyó la espalda en la madera, y por primera vez en días una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Aunque seguía solo,
su alma sentía un alivio inexplicable. Al amanecer, los primeros rayos de sol comenzaron a colarse por las grietas de la humilde casita. Benito se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo nuevo estuviera por suceder. Se lavó el rostro con el poco de agua fresca que quedaba y salió al porche. El aire de la mañana era fresco y limpio, pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Allí, en el corral que anoche estaba vacío, ahora había vida. Decenas de gallinas de plumaje brillante picoteaban el suelo, un gallo majestuoso cantaba y al fondo 2 vacas robustas pastaban tranquilamente. Sus pequeños pies corrieron descalzos hacia el corral. Benito parpadeaba incrédulo, frotándose los ojos. Un suave rebuzno lo hizo girar la cabeza. Allí estaba Luno, su burro, descansando bajo la sombra de un árbol, como si jamás hubiese sido llevado. A su lado, 2 cabritos jugaban felices. «¡Esto no puede ser!», susurró, con el corazón latiendo desbocado. Acarició las plumas de una gallina, tocó la piel tibia de una de las vacas y se arrodilló en la tierra. «Dios mío, esto es real. ¿Me has escuchado de verdad?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras el amanecer parecía abrazarlo con un brillo sobrenatural. Benito, aún de rodillas, alzó su mirada al cielo, donde los primeros rayos dorados del sol parecían formar un camino luminoso hacia lo alto. «Gracias, Dios. Gracias por no olvidarte de mí», susurró con la voz quebrada, mientras el viento acariciaba su rostro. El pequeño observó cada rincón del corral como si fuera la primera vez. Los animales estaban sanos, tranquilos y en mayor número de los que jamás había tenido. Era como si el cielo hubiera devuelto, multiplicado, todo lo que el mal le había robado. Entonces, algo llamó su atención junto a la entrada del corral. Un pequeño saco de tela descansaba sobre la tierra húmeda. Benito se acercó, lo tomó con manos temblorosas y lo abrió despacio. Dentro encontró monedas relucientes. No eran muchas, pero sí suficientes para que pudiera vivir sin preocupaciones durante mucho tiempo. Su respiración se aceleró, las lágrimas volvieron a brotar y su corazón latía como tambor. «Esto es un milagro», murmuró. El niño abrazó el saco contra su pecho, mientras el viento parecía susurrarle las palabras del forastero. «Que Dios multiplique lo que has dado hoy. Si crees que los milagros existen y que Dios no abandona a quienes tienen fe, suscríbete. Ahora, esta es una historia de fe viva». La noticia no tardó en extenderse por todo San Felipe. Los vecinos, aquellos que días antes habían cerrado sus puertas, comenzaron a acercarse a la pequeña casa de Benito. Algunos llegaban movidos por la curiosidad, otros por la envidia y otros por el peso del remordimiento. Observaban en silencio la abundancia inesperada del corral. Los animales, el burro, las vacas, las gallinas. Todo brillaba bajo el sol como si hubiera sido puesto allí por manos celestiales. Las miradas se cruzaban, incómodas, sabiendo en su interior lo que habían hecho, o más bien lo que no hicieron. Uno de los vecinos, don Gregorio, un hombre robusto y de bigote espeso, se animó a preguntar con voz temblorosa: «Benito, ¿cómo conseguiste todo esto?». El niño, con una paz serena en sus ojos, respondió suavemente: «Solo compartí lo poco que tenía con alguien que lo necesitaba más que yo». Las palabras de Benito golpearon como martillo los corazones de los presentes. Las miradas se bajaron, los murmullos cesaron. Cada vecino recordaba el momento en que negó su ayuda. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Benito, aún pequeño, les había dado una lección que sus almas jamás olvidarían. El sol comenzó a caer lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados.
Benito se sentó en su porche, como solía hacer cada tarde, pero esta vez su corazón estaba lleno de gratitud. Los sonidos de los animales en el corral le devolvían la música de la vida que había perdido. Cerró los ojos un momento, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro. En ese instante, en medio del silencio, una voz interna le susurró: «Nunca estuviste solo, hijo mío». Benito abrió los ojos y una pequeña sonrisa iluminó su rostro infantil. Aunque jamás volvió a ver al forastero, Benito siempre sintió que aquel hombre había sido mucho más que un simple viajero. Era como si un ángel hubiera visitado su humilde hogar para poner a prueba la pureza de su corazón. Y su generosidad, nacida desde el dolor, había abierto las puertas del cielo. Desde aquel día, el pueblo entero cambió. Los vecinos, tocados por el milagro, comenzaron a ayudarse entre sí, a compartir y a cuidar de Benito como familia. El pequeño, que una vez fue abandonado, ahora era el alma del pueblo, ejemplo vivo de que la bondad sincera jamás queda sin recompensa. Si crees que Dios mira los corazones y recompensa a los humildes, suscríbete y comparte esta historia con quienes necesitan fe. Pasaron los días y cada amanecer traía consigo nuevas bendiciones. El corral de Benito seguía lleno de vida, pero lo más valioso era la paz que habitaba ahora en su corazón. Una tarde, mientras cuidaba a los cabritos, se arrodilló y elevó una oración al cielo. Gracias, Dios, por escuchar a un niño solo, por enseñarme que dar, incluso cuando no se tiene nada, es el camino hacia tu corazón. Mientras pronunciaba esas palabras, una luz cálida pareció envolverlo, como si el cielo entero lo abrazara. Desde ese día, Benito no volvió a sentirse huérfano. Aunque sus padres no estaban físicamente, sentía su presencia en cada viento suave, en cada amanecer dorado, en cada noche estrellada, y en lo profundo de su alma supo que aquel forastero era un enviado de Dios, un ángel disfrazado de mendigo, que había venido a poner a prueba la pureza de su pequeño corazón. El pueblo entero reconocía en Benito a un niño de fe inquebrantable, un recordatorio viviente de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de entregar. Si esta historia te ha tocado el alma, suscríbete y comparte para que otros vean el poder de la fe y la generosidad. Los vecinos, antes fríos y distantes, comenzaron a transformar sus corazones. Inspirados por el ejemplo de Benito, se organizaron para ayudar a otros necesitados. Las puertas que una vez se cerraron ante él, ahora estaban siempre abiertas para compartir, abrazar y consolar. Benito, aunque pequeño, se convirtió en el alma del pueblo, el niño que con un acto de compasión había cambiado el destino de todos. Las tardes de San Felipe se llenaron nuevamente de risas, de niños jugando, de mesas compartidas y de oraciones que ahora ascendían unidas al cielo. Y cada vez que el sol se ocultaba tras las montañas, Benito se sentaba en su porche, abrazando al uno, mirando el cielo estrellado. Sus labios murmuraban suaves oraciones de gratitud, mientras una paz inmensa lo envolvía. El corazón generoso siempre será visto por Dios, repetía. Las estrellas parecían brillar con más fuerza como testigos eternos del milagro ocurrido. Así, el niño que una vez estuvo solo y abandonado, vivió rodeado de amor, recordando cada día que cuando uno da desde el alma, el cielo responde de formas que el hombre jamás podría imaginar. Si crees que el amor y la fe pueden transformar vidas, suscríbete ahora y comparte esta historia con todos los que necesiten esperanza. La historia de Benito no es solo un testimonio de un milagro, sino una lección viva sobre el poder de la generosidad. Cuando muchos le dieron la espalda, él mantuvo su corazón abierto. Cuando el dolor lo visitó, él eligió la compasión. Y en ese simple acto, ofrecer su último pan a un desconocido,
sembró una semilla que el cielo multiplicó, porque el verdadero milagro no fue solo la llegada de los animales o el saco de monedas, sino la transformación de su propia alma y del pueblo entero. En un mundo donde tantos buscan acumular y proteger lo suyo, Benito mostró que la verdadera riqueza está en dar, incluso cuando se tiene poco. Su fe inquebrantable abrió puertas invisibles que solo el corazón puro puede ver. Y mientras muchos calculan lo que ganan, él simplemente dio, y Dios hizo el resto. Su historia sigue resonando en cada rincón de San Felipe como un faro de esperanza para aquellos que creen que el cielo escucha los susurros de los corazones sinceros. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte y formar parte de esta comunidad de fe y esperanza. Años después, los ancianos del pueblo aún contaban la historia del niño que fue puesto a prueba por el cielo. Nunca subestimen el poder de un corazón puro, decían a las nuevas generaciones. Y en cada palabra resonaba la enseñanza de Benito, que dar es el acto más poderoso que existe, porque trasciende la materia y toca lo eterno. San Felipe se convirtió en un lugar de solidaridad, donde todos recordaban cómo un simple acto de compasión cambió el destino de todos. Y aunque Benito creció, jamás perdió la pureza de aquel niño que abrió su puerta sin dudar. Cada noche, mirando el cielo, susurraba la misma oración. Gracias, Señor, por enseñarme que la fe y la bondad siempre encuentran el camino de regreso. Las estrellas, cómplices silenciosas, parecían responderle con su brillo constante. Y así quedó grabada para siempre la historia de Benito. El niño que, al dar lo poco que tenía, recibió del cielo mucho más de lo que jamás pudo imaginar. Suscríbete ahora, mismo si crees que Dios recompensa a quienes dan con el corazón. Comparte esta historia para que más personas vuelvan a creer en los milagros.